Buenos días, país. Buenos días, mundo. Esto es Buenos Días RD a través de Luna TV, canal 53. Agradecido al Señor Jesús que nos permite llegar a sus hogares. Le van a aparecer en pantalla las diferentes redes sociales, como los canales de YouTube, Luna TV en vivo, Luna TV, canal 53 y Luna Azul. Recuerde que estamos en Facebook, Instagram, Twitter y la página web de Luna, www.lunatv.do. Mi página web gogreen.com.do y todas mis redes sociales como Richard.García. Señores, mucho problema esta semana. Bloquean la cuenta de la ADP, no la bloquean, la quitan. La ADP más amenaza con paro. Lo de Hugo Vera se pasa, ya tiene. Y tú dices, ¿cuándo es que aquí se va a cumplir la ley? Pues no son 48 horas, ¿qué dice? De presentar las acusaciones. Lo que pasa es que el Ministerio Público siempre quiere alargar, como decía el juez Alejandro Vargas, para que lo dejen preso los 18 meses. Yo creo que los jueces deben de dar un ejemplo y decirle, no, váyase para su casa y prepare el expediente bien. No podemos seguir con eso. Entonces quieren alargar presentando y se ponen 4 o 5 días y mientras tanto el otro ahí. Miren el caso, como dice el señor Paliza también, le hacen una mención y dicen que lo arregle. Yo tengo tiempo diciéndolo a ustedes acá, que como le puede pasar a uno, a ti, me puede pasar a mí. Miren ahí. En otro país eso es sujeto de demanda. Y los que hicieron eso deben de renunciar. Un error a dañar reputación. Pues es posible. En algo así, involucrar a un ministro que no está en eso y hacerle una mención. Ya yo veo que el problema es, como dice una gente, usted ve a través de las redes sociales, que la más piensan es ese aparataje y esa arrogancia. Yo con esto no estoy defendiendo a Hugo, lo defiende a él y el juez que tiene la última palabra. Pero como tienen tanta potestad y tanta autoridad para hacer las cosas y ensuciar, también deben de preparar los expedientes así. Y ya están diciendo caso complejo, caso blindado. Pero que sea así, para que no se le caga. No tienen un preso a Jean Alain. Pues no es santo de mi emoción, pero yo creo que es personal. Y cuando usted involucra y mete en el saco, todos los que están ahí fueron empleados de Jean Alain. Todo. Pues entonces, si hubo tal corrupción, entonces los empleados que eran de los subalternos están limpios, porque eso solo era eso lo que firmaba y autorizaba, y los otros cuando ejecutaban. Entonces creo que para el martes fue que me dieron eso, ¿no? Sí, conocer la medida de cohesión. Y es verdad que hay peligro de fuga. Los 18 meses. Y el juez esperando. Lo que pasa es que también los jueces, yo no entiendo, porque ahorita la sociedad lo tilda esto. Automáticamente yo hubiera sido el juez cuando eso se presentó y no tenían las cosas conclusivas ahí, lo que debía de presentarse, lo descargo ahí mismo. Váyase para su casa, a los todos implicados. Y ustedes, Ministerio Público, cuando aprendan a hacer las cosas, vuelvan de nuevo. Doy un ejemplo. Una semana, pues la Constitución, ya yo iba a decir la Constitución. El código dice que son 48 horas de usted poder presentar eso. Entonces, mientras llegan las 48 horas, usted tiene una semana esperando, como dicen en Ascua, y violentándole todos los procesos y todos sus derechos. Yo creo que eso los jueces tienen que pensar y analizar bien lo que les estoy diciendo. Y decírselo ahí mismo en el aire. Invitar a la prensa. Entren. Le estoy dando la libertad por irresponsabilidad del Ministerio Público, el cual dice la ley que son 48 horas que usted tiene que presentar las acusaciones. Vaya, hágase los expedientes de nuevo y usted se va para su casa. O esto toro o esto vaca. Sí, porque no hay otra razón de ser. Porque ya Hugo va a tener una semana privado de libertad, ¿no? Bueno, fue el otro martes, no fue el otro miércoles, fue. Ya el martes tiene tantos días, creo que tiene casi una semana ya. Es así. Entonces vuelvo y repito, son 48 horas para usted presentar. Cuando usted ejecutó los allanamientos, porque fueron varios,
usted debió de tener todo ya. Y ese mismo día que ya le pusieron los grilletes, le pusieron el casco, como dice, y ahí, y depositar. ¿Le gustaría que le pasara a alguien de ellos mismos eso? Entonces no podemos seguir con eso, porque así pasan varios casos, y no depositan la querella a tiempo y plazo y piden. Y cuando van a la exponencia, como dice, vuelvo y repito, dice el juez Vargas, hacen una exponencia así, que no le da el tiempo. Por eso no es, porque el juez se lo corrigió a ustedes, Vargas, una vez, en vivo, como dicen, y vuelven y lo hacen. Pero por Dios. Entonces, vamos a seguir en eso. Mientras tanto, yo dejo a fulano, al individuo, una semana, 7 días, 8 días, ahorita no termino, no concluyo, qué es lo que yo estoy juzgando, de qué yo le estoy acusando, perdón. Y 3, 4, 5 días. Y ahora, los 18 meses de prisión preventiva, caso complejo, declarar caso complejo, y a juiz tatica. Para en esos 18 meses empezar a tal. Y buscar lo que le falta. Ajá. Pero vamos a imitar el modelo norteamericano. Vamos a ver en su casa y usted investigando. Ya, cuando una cosa. Definitivamente. Miren el caso de Donald Trump y otros casos que están ahí. Pues no podemos seguir, señores, con eso. Y cometiendo errores a veces que pasan. Como dice el ministro administrativo. Pero eso es una vergüenza. El problema es que nosotros, aquí hay una sociedad que es clicha. Sí, es verdad, ese es culpable, sí. Por Dios. Ahorita dicen, y usted ve a través de las redes sociales, que no, que ese como del gobierno, ese hay que sacarlo, que esto, que lo otro. Entonces, si el Ministerio Público se respetara y cometió ese error en meter al señor ministro administrativo de la presidencia, deberían de presentar el cargo a su disposición. Digo yo, usted ve, pues no podemos seguir en eso. No. Entonces, como le decía al principio, como le pasó a ese, ¿y qué será a mí, o a Juan, a María, a Pedro? Entonces no pueden seguir cometiendo errores. Digo yo, porque él mandó una carta por ahí que anda rodando, y lo pidió hasta con la cédula. Entonces, no podemos seguir dañando reputación por querer hacer un circo. Entonces tienen fuerza para acusar, ímpetu, para poder hacer allanamientos y para poner el país con las 4 gomas para arriba. Ahí son buenos. Pero para presentar definitivamente el expediente durante las 48 horas, ahí no, ahí fallan. ¿Qué sociedad? Deberían de renunciar. Los buenos días, mi compañero, la señora Espejo, productora general de este espacio. Compañero. Sí, productora. Compañero. Compañera, no dije. Compañero. Buenos okay. días, compañero. Buenos días, mundo. Buenos días, gente. Gracias por estar con nosotros. En Buenos Días RD a través de Luna TV, canal 53. No, porque no es fácil esto, es El plazo y Ministerio plazo. Público ya presentó la solicitud de medida de coerción, Sí. la solicitud de la audiencia. Uh-huh. Entonces, ahí no hay violación. En el tiempo 5 estimado, días después. No, 5 días después, ¿no? Por el Hace evento, días. la revisión es para mañana, la revisión. Bueno, pero la solicitud está hecha de la audiencia, no de ayer ni de hoy, de hace días. O sea, que ahí no hubo violación como tal. Tienen una semana esperando. Mire, para poder yo someter. creo que a veces con los casos uno mismo se apresura a hablar y hay que esperar. Lo digo por mí misma, no lo digo por usted, lo digo por mí misma. Porque en un momento yo veía a Hugo Veras como víctima de todo esto. Sin embargo, según se van dando las cosas y se van presentando, O se van filtrando las no informaciones. es tan víctima. Los abogados siempre usan sus tácticas. Ese es el deber del abogado, más cuando son temas así de corrupción. De corrupción, y este va más allá. En muchos casos siempre decimos investiguen y luego apresen.
Pero si es todo lo que presenta el Ministerio Público, deben de estar detenidos, porque aquí sí se pueden hacer cosas con estas personas, ellos pueden hacer cosas para dañar la investigación, porque justamente son expertos en espionaje. No hablo de Hugo, hablo de Jochi Gómez y demás. Pero bien, con este caso del Intran, de Hugo Veras, yo creo que más allá de lo que los semáforos, que no entregaron semáforos nuevos, que se hizo todo un plan para poder licitar esta empresa y que saliera ganadora, esta no es la razón por la que hoy esas personas están detenidas y están en investigación. Esa no es. Aquí hay mucho por investigar. Lo único malo de todo esto que no vamos a saber realmente la verdad en este caso, porque es complejo y es difícil. En una sociedad donde lo que estaban eran corruptos y lo que vienen son peores o iguales, es difícil. Porque en el caso de Hugo Veras, del Intran, de Jochi Gómez, de Transco-Latam y la otra empresa que ahora la que más suena, porque realmente es la que tiene que ver con el espionaje, hay muchas cosas que todavía yo creo que no se logran entender ni saber esa actitud. ¿Por qué le digo? Bueno, se habla de un contrato que fue emitido en junio del 2020, cuando ya habían pasado las elecciones y se sabía que el PLD iba fuera del gobierno, que entraba el PRM. En agosto entraba el PRM y así fue. Pero en junio, ya pasadas las elecciones, hacen este contrato rápido, a vapor y como calladito. Bien, es el fallo ahí, vamos a llamarle por la razón que sea, de corrupción o lo que sea, por parte del PLD. Pero el PRM entra. Y pasan años y supuestamente no se dan cuenta que está este contrato porque no se le está pagando ni generando ningún cheque, óigame todo esto. Pero está el contrato ahí y el PRM no se da cuenta. No se da cuenta hasta hace poco de lo que está pasando y de lo que significa si es así como lo presenta el gobierno y como lo presenta el Ministerio Público. No se daban cuenta. Pero ¿y cómo es? Que usted entra a una institución y usted no se da cuenta, aunque no se esté pagando, de un contrato que existe, porque usted debe de recibir. Eso es lo que dice el Ministerio de Defensa, ¿verdad? Que este contrato no estaba vigente, o sea, que no se actualizó. Pero el contrato no tiene fecha de vencimiento y ya estaba, por parte del PLD. ¿Por qué lo hizo el PLD? ¿Por qué Danilo manda a hacer este contrato? Justamente con Jochi Gómez. No sabemos. Con exactitud. Podemos especular, podemos decir muchísimas cosas, pero no tenemos la prueba como tal. Por eso yo digo que esto va a quedar bien confuso, porque Aquiles Jiménez, quien es el encargado de la seguridad o que trabaja en esta empresa de Jochi Gómez, con todo lo que tiene que ver con las cámaras de seguridad en la frontera, dio, señores, informaciones que de ser ciertas son espeluznantes. Ahí habló él de la frontera, de que se deja abierta de noche. Y yo lo puedo creer porque aquí están entrando ya no así. Y que se le ha informado. Ahí habló él de que diariamente le entrega informaciones a un viceministro y a un coronel que se la pasa al presidente de la República, que tiene que ser el hombre más informado del país. Pero ¿cómo es que le pasa esa información? Y yo digo, ¿y cómo es que el presidente la recibe? Y ese viceministro la busca, si es como Aquiles Jiménez dice. ¿Y cómo es que ellos van a la oficina a buscar informaciones, a revisar cámaras, a saber cuando hay algunos hechos o casos que ocurren? ¿Y cómo? Si supuestamente ese contrato para ellos no existía. Yo no lo logro entender. Y si a esto le sumamos las especulaciones de chantajes y demás, supuestamente de Jochi, hasta para el presidente de la República, se pone todavía la cosa más confusa. Pero dicen también que le interesa al director del DNI esos equipos que tienen ellos y que sería dificilísimo que lleguen a la República Dominicana de manera rápida para tenerle el DNI. Entonces, ¿quiénes están hablando mentira? ¿O es que todos al final son unos mentirosos? Hablamos de Jochi Gómez, hablamos de Hugo Veras, hablamos del Ministerio de Defensa y hablamos hasta de la propia Presidencia de la República. De ser cierto lo que Aquiles Jiménez dice.
que él apunta que él no estuvo cuando se firmaron esos contratos, él entró luego, años después. Cuando él entró como empleado de ahí o como parte de ahí, ya todo estaba firmado y estaba hecho. De las cosas que también nos pueden llamar la atención si nos ponemos a pensar y a buscar. Ustedes saben que Hipólito no quería que movieran a Morfa de ahí, del Ministerio de Defensa. Y se habla de que el contrato de eso se firmaron en la casa de Hipólito. O sea, hay muchas cosas, señores, que yo creo que va a ser difícil nosotros saberla en todo esto, pero no son tan santitos, ni lo que deberían de estar siendo investigados. O a lo mejor sí son investigados, pero no van a llegar nunca a la Procuraduría General de la República y menos a un juicio de fondo. Aquí hay mucha tela por donde cortar y este caso es bastante difícil, no se va a saber. Porque de ser cierto que hay interés, el DNI, ¿y se va a saber? No. Porque por muy independiente que sea el Ministerio Público, olvídese que no se va a saber. Entonces, realmente, este tema yo creo que esta operación, la operación Camaleón, así la tituló el Ministerio Público, está bastante complicada y está color de hormiga. No sé si tenemos ahí la gráfica de la solicitud de medida de coerción a estos imputados. Pidieron el sábado, que en esto está Hugo Veras, que se llama Hugo Marino Leopoldo Veras Goico Ramírez, José Ángel Gómez Cananjo, Chi Gómez, Fran Rafael Atalino Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez, también Samuel Gregorio Vaquero, Pedro Vinicio Padovani, Carlos José Peguero, ahí están, señores. Entonces, ahí está la empresa Auris, SAS, que esa es la de la seguridad y el espionaje, Improsol SRL y Transcorlatan SRL. Esas son las empresas. Entonces, esta es la solicitud del conocimiento de medida de coerción que hizo el Ministerio Público. Realmente, lo repito, yo no creo que se sepa la verdad de todo este caso, que está bastante oscuro. Pero al final yo dije hace unos días que yo veía debilidad por parte de este gobierno. Y esto es parte de la debilidad. Porque usted no conocer un contrato de esta magnitud que ponga en peligro el país, es un tema bastante peligroso, señores. Bastante peligroso. Hugo Vera fue apresado el 2. El Ministerio Público el sábado se presentaron. Y como dice el juez Vaga, que siempre ha dicho, halagan eso muchísimo y ya vamos por el martes. Es decir, que ya casi cumple una semana. Y no ha sido, como querés decir, no tiene la medida de cohesión una semana. Porque siempre ponen muchas cosas, como dice el juez Vargas, quieren hacer como si fuera un juicio de fondo en la presentación de lo que están acusando y por eso se alarga el proceso. Entonces, eso van a tener que revisarse, porque usted tiene una semana esperando si es verdad o me van a dejar preso, no me van a dejar preso, va a tener otra medida. Van preso, olvídese de eso. Sí, pero es lo que te estoy diciendo. Entonces, son 48 horas que dice la ley, es decir, que ya el viernes eso debió de conocerse. Y no esperar el martes. ¿A qué hora puede ser? Y cuando usted viene a ver, el martes vuelven eso y lo reenvían. Y no, eso pasa 15 días. Digo yo, ustedes ven, uno no sabe. Porque ya ellos se adelantaron que el caso complejo. Pero cuando uno dice, y eso pasó tanto departamento, porque hoy está citado el Paulino Sen, que me imagino que también a ese le esperará lo suyo, que en su gobierno también pasó eso y violó compra, Contraloría, el mismo Intran. ¿Y cuántos departamentos eso violó? Y nadie se dio cuenta. Eso lo de menos. Y nadie se dio cuenta de eso. Pero que ese contrato adquirido con tantas irregularidades y violentando tantas reglas y leyes, ya eso es lo menos importante en este caso. Estamos hablando de la seguridad nacional, que es con la otra, con Auris, con la otra empresa. Es el tema peligroso, pero que todavía Aquiles Jiménez dice que están trabajando y dándole informaciones, aún hoy estando detenido, dando informaciones al gobierno de todo lo que pasa, porque ellos son la empresa, una empresa privada, que le da la información a las autoridades. Pues yo pensaba que el DNI tenía de... Entonces, ¿cómo es que se desconoce? O sea, por eso digo, esto está rarísimo. Él le habló en una entrevista, que dio, y dice que él también espera ser detenido porque
cuando fueron a allanar su casa y su negocio, pues no tenían en la lista la orden, pero él dice que él está seguro que lo irán a detener. Entonces el Ministerio Público citó, como usted dijo, a Paulino Sen para el día de hoy. Estaba convocado realmente para el viernes, pero fue cambiada esta cita para esta conversación, vamos a llamarle, para hoy. El exministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sen, ha sido convocado por la Procuraduría General de la República para ser interrogado en el caso Camaleón. Entonces, el abogado de Paulino Sen informó que el ministerio se presentó a la cita, el exministro se presentó a la cita el viernes. Se habla de 2017. Sin embargo, el interrogatorio fue reprogramado. De lo del Intran se habla en el 2017. Ahora, el contrato como tal con el Ministerio de Defensa fue en junio del 2020, cuando ya el PLD había, creo que, perdido. Y iba a tomar posesión. Eso amarrado. Ese es el caso. Entonces, ellos dicen que este contrato nunca se ejecutó, dice el PRM ahora. O sea, hablamos del Ministerio de Defensa, dicen que nunca se ejecutó. Pues entonces hay que soltarlo. Pero estaba ahí el contrato. Pero entonces hay que soltarlo, entonces digo yo. A Hochi. Porque si nunca se ejecutó. Un contrato. No, pero no sé, es que lo extraño todo eso, de que no había ningún pago ni nada. Pero sin embargo, te repito, que Aquiles, que es como quien lleva esto dentro de la empresa de Hochi, dice que diariamente le da las informaciones a un viceministro y mencionó el nombre y todo de qué viceministro es. Pero el DNI, y a un coronel. Yo me imagino que... ¿Y entonces cuál es la función del DNI en este país? Pero el DNI, todo eso, él dice que van casi diario a su oficina y hacen revisiones y buscan informaciones cuando se necesita. Pero el DNI es que debería de tener, ese comando, digo yo. El DNI es que debería de tener lo que tiene Hochi, lo debería tener el DNI. Y hay muchos, entonces, es lo que supuestamente que ahora el DNI quiere esos equipos, o sea, quiere tener. Ahora gratis lo quiere. Entonces, que es parte como para, que hablan ellos que puede ser un plan para quedarse con todo esto, que también se está diciendo que los semáforos no fueron ellos de un principio lo dijeron, que el Intran quiso hacer cosas y la hizo mal hecha, entonces dañaron las tarjetas, que ya yo había escuchado parte de esto y que se armó discusión hasta en el propio Palacio Nacional ante esa situación. Aquí la cosa está bastante, yo diría, complicada. Pero Hochi va a decir, no se preocupe. Por lo que vemos es que aquí hay muchas personas involucradas, del gobierno, del PLD y del gobierno actual también hay muchos cómplices. Pero porque doña Milagro había hablado de un contrato así mismo, y usted dice, pero ¿y cómo que un contrato vencido está ejecutando? Y usted dirá, desde ese tiempo. No estaba vencido. El punto, bueno, que no, vencido en cierto modo, yo digo, que se hizo de esa fecha, entonces si no se ha ejecutado. El punto es, por ejemplo, vamos a suponer que el contrato no se ejecutó. Entonces, ¿por qué se le hacían pagos? No, pues no hay pagos. Transferencia se habla. No, pero, por ejemplo... Pero para el caso del Intran, es que son dos cosas diferentes. Sí, pero hay un pago, hay un contrato de 1.300, ¿cuánto es? Pero eso es a Transcorlatan. Y hay otro de 4.000 y tanto. A Transcorlatan. Pues estamos hablando de 6.000 y pico de millones. Pero ese contrato sí estaba vigente, Richard García. Sí, hay uno que no está. El que no se ejecutó fue el de defensa, que no recibió pago por ese. Exacto, pero yo sé que ese fue el que no se ejecutó. Pero tú dices, entonces, ¿cómo yo tengo eso ahí y nunca lo dije que no? No, eso no son cosas. Por eso que yo te digo, ¿cómo que no se dan cuenta? Nunca lo ejecutó, lo cancelo. Pero entonces, yo le pagué 4.000 y pico de millones y 1.300 y pico de millones de pesos, entonces se pagaban así. No, porque ese es otro contrato, no ese sí se estaba ejecutando, es el de los semáforos que fue un engaño. 1.368. El que fue un engaño, que fue Hugo Vera, que le aumentó una cantidad, miren, sorprendente a este contrato, aún violentando todas las reglas, que ahora se conoce y se ve que pero realmente él fue notificado. No ha dicho nada si es verdad o es mentira de los 4.000 y tanto, y que nunca se dice que se ejecutó. Porque ahí hay un lío grandísimo. Porque todavía no se ha conocido y yo creo que el Ministerio Público debe de todavía guardar y seguir investigando, porque no es cualquier caso. No es cualquier caso. Y te voy a decir algo. Aquí, bueno, aquí hay hasta peligro de vida en todo esto, señores. Porque no es contigo ni conmigo, es con generales, coronel y gente del DNI. Esto es peligroso. Entonces, el Ministerio de Defensa en sí, que se habla de 4.000 y tantos millones, ese nunca
aparentemente entonces nunca se El de ejecutó. defensa supuestamente nunca se ejecutó, pero vuelvo y te digo. Hay que esperar lo que el Ministerio Público diga. Supuestamente diario se le da informaciones y es vía por ese contrato, porque es un contrato también la que tiene que ver con la frontera. Ajá, y entonces porque las para el informaciones no van a ser espionaje, gratis, no se va para a el trabajar espionaje. gratis. Es algo, por eso que digo, entonces, ¿quiénes están hablando mentira? Todos al final. Porque al final Todos. uno se confunde, porque uno dice, pero contra, es verdad, o es mentira, o se ejecutó, no se ejecutó. Porque también tú dirás, cuando el Ministerio Público dice las cosas y filtra la información cuando quieren, cuando ellos quieren. Pero cuando no quieren, dan las cosas a media. Entonces, bueno, yo... ¿Por qué da la cosa media? Yo creo que en este caso debe de guardar silencio, debe de dejar de tener la mala costumbre que tiene el Ministerio Público de filtrarle a algunos medios De elegidos respetar por el debido ellos, proceso. para mandar que filtrarse informaciones, que usted sabe que llegan primero esos grupos poderosos de comunicación. Mira aquí lo dice, Aquiles Jiménez, ahí lo tenemos, dice diariamente, desde Auris rinde un informe a la seguridad del presidente. Que eso debería de ser, eso debería de tenerlo, la misma seguridad del presidente o el DNI, esos equipos. Afirma que eso se hace mediante un enlace que es un viceministro administrativo de la presidencia. Él es el director de operaciones de la empresa Auris. Aquiles Jiménez dijo que tiene una oficina de inteligencia adscrita al Ministerio de Defensa, porque recuerde, porque por eso que yo digo, es que yo pienso que aquí el Ministerio de Defensa está hablando mentira. Sí. Le digo por qué. Porque cuando hacen el allanamiento en Auris, se ve el logo del Ministerio de Defensa. Sí. Y usted va a poner un logo del Ministerio de Defensa en su negocio sin tener la aprobación. Yo creo que algo tan delicado. Nosotros somos el hazmerreír del mundo. Porque cuando usted se Sí, pone a pensar nos están cogiendo de tontos. que la defensa o la seguridad nacional de un país está en Una manos institución, empresa privada. de una empresa No, eso no. privada. Eso es debilidad total. Sí, y ahorita dice, no, pues ahorita viene un préstamo para poder poner equipo para eso, igual que te doy. No, pues yo. Comerciales. Seguimos con ese tema y otros más en un momentito.